más importante aún y más coyuntural, no menos importante, pero sí más coyuntural, el tema del desabasto. Está con nosotros Pascal vía telefónica, agradecerle mucho, Gonzalo Monroy, consultor en energía y director general de GEMEC. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, Pascal, muy buenos días. Hola Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias, José. ¿Cuál es tu evaluación, Gonzalo, de la situación de falta de combustible? El gobierno dice que no es desabasto, pero bueno, tú nos dirás cómo se puede calificar lo que está pasando, sobre todo en el centro y occidente del país, con la falta de combustible en estaciones de servicio. Pues mira, en realidad sí es un desabasto y hay que ponerle sus letras completamente. Parte de la estrategia que puso el presidente López Obrador en la lucha contra el huachicoleo, la cual hay que decirlo claramente, es encomiable y es muy bueno que se esté haciendo. Justamente se empezaron a hacer cosas, por ejemplo, como cerrar los ductos, en algunos casos para hacer reparaciones mayores, como fue el caso del ducto de Salamanca a León, y en algunos casos dejar de usar algunos ductos. El problema también es que se detuvieron las refinerías, en este caso estaba detenida la de Salamanca, no está teniendo ni siquiera carga de petróleo para poderla refinar en gasolina, en diésel, en turbocina. Y el problema más grave, el más grave fue un problema de planeación. ¿Por qué? Porque básicamente se dejaron o no se revisaron adecuadamente los niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y reparto, las TAR. En este caso el problema se incrementó también por las fechas, o se agravó por las fechas, que es básicamente una parte de temporada alta. ¿Qué termina siendo si no tiene suministro? No se revisaron los niveles adecuadamente para asegurarse que estuvieran llenos. Está viendo el desabasto y las filas kilométricas que están inundando todas las redes sociales y los medios. Aquí básicamente estamos viendo también de que es una cosa muy, muy racional, y aquí déjame ser sumamente enfático. Es básicamente una parte como de teoría de círculos concéntricos. Mientras más cercano estén hacia la parte de la refinería, más se va a ir sintiendo el abasto. Cosas, por ejemplo, como lo que está pasando en el Estado de México, no es por desabasto, es básicamente que la gente, un fenómeno psicológico, de que empezó a hacer compras de pánico, previendo que podía llegar a haber un desabasto y se incrementó la demanda, pero ellos no van a tener problema de desabasto. Ahora dime una cosa, ¿por qué, porque el gobierno no lo ha explicado, por qué si hay gasolina en la Ciudad de México, por lo menos no hay filas en las gasolinerías, y por qué a 60 kilómetros en el Valle de Toluca no hay? Precisamente por lo que te digo. Toda la parte de la parte de Lerma de Tepex Toluca es básicamente ese corredor industrial y empezaron a hacer compras adelantadas de 50, 60 mil pesos o más de barriles para precisamente ir cubriendo precisamente de la demanda que se les venía. El problema de acá en la Ciudad de México, bueno, de hecho ni siquiera es un problema. En la Ciudad de México nosotros somos alimentados por el ducto que viene desde Minatitlán. Sí, no por el de Salamanca. Exactamente. Salamanca cubre más la parte del centro occidente. Tula, por ejemplo, abastece a la Ciudad de México y la parte del Bajío. Minatitlán, toda la parte del sur-sureste, Península de Yucatán. Y básicamente quedaría toda la región norte. Gonzalo, ¿se tendría que haber esperado, digamos, un par de semanas en cuanto a los picos, pensando justo en esto que mencionas, que no se planificó, digamos, pues estos picos de demanda junto con tener pues menor oferta y que se da esta situación? ¿Se tendría que haber esperado o simplemente era cuestión de generar los inventarios necesarios para suplir, digamos, estos días? Pues aquí el problema fue justamente de que no se revisaron adecuadamente y es que no se tuvo la planeación para evitar que hubiera el desabasto. No es tanto que se hubieran esperado, sino simplemente tener otras opciones de suministro. Haber hecho, por ejemplo, el reparto que le están haciendo por pipas, por tanques, por trenes incluso, pues no va a ser nunca suficiente para alcanzar lo que puede ser por un oleoducto. Exacto. Bueno, pues, y ves, por último, ¿ves algún final de esta falta de combustible, de este desabasto, particularmente en la región centro-occidente? Aquí ya hay algunas compras que se hicieron justamente de emergencia, de importación, justamente. Unas se están entrando por Tuxpan, básicamente toda la parte marítima, otras por trenes. La verdad es que no sé dónde estén ahorita esos cargamentos, pero ojalá que se restablezca pronto. Pues bien, Gonzalo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y si tú nos lo permites, te estaremos buscando en estos días para comentar el tema. Por supuesto que sí, Pascal. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, ahí está Gonzalo Monroy, consultor con experiencia en el sector
energético. ¿Cómo ves? Pues sí, como decía, es muy encomiable, porque también ¿cuál es la alternativa? ¿No combatir el huachicoleo? Pues no, se ha malinterpretado en redes sociales. Digamos, porque exactamente cuando alguien hace un señalamiento al problema que están enfrentando miles, cientos de miles de personas, muchas veces en redes sociales dicen, tú estás de acuerdo con el huachicoleo. Pues no, exactamente. Pero el chiste es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Exactamente, ¿no? Y que, porque esto que mencionaba Gonzalo, en el de Minatitlán hay mucho huachicoleo. Sí. Y entonces cuando empieza a operar para tratar de combatirlo, pues tienes que evitar que se genere esto, sobre todo en la zona centro del país, que desde una óptica del PIB, si bien la región afectada también es muy potente en términos de exportaciones, pues que no vayas a irrumpir, imagínate lo que ocurriría en la zona metropolitana del Valle de México por un mal manejo. Entonces yo creo que es una llamada de atención en términos de la necesidad de meditar mucho las soluciones que se implantan a problemas muy complejos, porque solucionar problemas, regresamos al viejo dicho que el año pasado repetimos hasta el cansancio, Pascal, gobernar en poesía, ahí están las consecuencias. Sí, claro, es decir, con la improvisación no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Exactamente. Muy bien, Rodrigo, regresamos contigo claro a ver si comentamos en tu próxima intervención las negociaciones entre China y Estados Unidos. Creo que está interesante, muy interesante el tema.